Muy buenos días a todos y todas. Les saluda Katia Pacheco, responsable de comunicación del IFEA. Les doy la bienvenida a esta jornada dedicada a la etnicidad, religiosidad y movilidad humana en los Andes, organizada por jóvenes investigadores becarios del IFEA. Esta mañana estará dedicada a la mesa 3, que es etnicidad, migración y movilidad. Dejo con ustedes a Luis Bisuete, que será el moderador hoy día. Muchas gracias, Katia. Buen día a todos los que están conectados y muchas gracias por estarse conectando todas estas 3 semanas a estas jornadas. Antes de empezar, quisiera hacerles el recuerdo que en su momento va a estar colgada estas jornadas en la página del IFEA. Y sin más, voy a dar paso a nuestra primera ponente. Es Karina Higa, que es licenciada en Sociología y candidata a máster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado en el ámbito de la investigación social, docencia y desarrollo de instrumentos de política vinculados al desarrollo y gestión territorial urbano y poblaciones vulnerables. Actualmente se encuentra realizando su maestría vinculada a los pueblos indígenas de la Amazonía, específicamente sobre los pueblos Awajún. Esta mañana nos va a presentar su ponencia entre lo urbano y lo rural, movilidad multilocal como estrategia de reproducción familiar en mujeres de la etnia Awajún en la Amazonía peruana. El espacio es tuyo, Karina. Listo, muchas gracias, Luis. ¿Me avisan si se ve la pantalla que estoy compartiendo? Sí se ve. Gracias. Ahora voy a presentar, y ahí el título ya lo dijo Luis, que básicamente son los avances preliminares de mi tesis para, ser magíster en antropología. Son bastante preliminares porque justo acabo de volver de trabajo de campo. Lo hice este año porque, ya saben, la pandemia. Y bueno, sin más voy a comenzar un poco contextualizando el caso para luego pasar a los datos que todavía estoy ordenando. Entonces un poco para contextualizar, ¿no? Hablo del medio urbano en la Amazonía indígena del Perú, ¿no? Que es una relación, ¿no? Si bien la relación de los pueblos indígenas amazónicos con las ciudades, a diferencia de lo que se suele creer, no es algo nuevo, ¿no? En realidad se remonta hace muchos siglos atrás y porque la forma de vida de los pueblos amazónicos está bastante vinculada a la movilidad, ¿no? Al patrón residencia multilocal, de tener múltiples residencias y de estar en constante movimiento, ¿no? Es lo que antes se podía decir nomadismo, ¿no? Sin embargo, es evidente que en las últimas décadas este patrón de residencia se ha intensificado, ¿no? De personas indígenas en zonas urbanas, debido a la ampliación, ¿no? La llegada de la infraestructura vial, ¿no? Que posibilite un mayor acceso, un mejor acceso, o un acceso más rápido, mejor dicho, además del propio crecimiento urbano que está ocurriendo, ¿no? En la selva, en el territorio geográfico amazónico. Es importante comprender que tal experiencia no solamente es una migración permanente, como se suele entender esta migración más estacional, sino es una migración en movimiento, ¿no? Como temporal o circular, ¿no? O movilidad multilocal, como es la categoría que estoy usando en esta investigación. Como por lo que ya dije, ¿no? Considerando que la historia de la Amazonía se caracteriza por su población en movimiento. Una de estas estrategias residenciales que ha caracterizado a los indígenas amazónicos es contar con viviendas multisituadas, que en el contexto actual suelen vincularse con situarse entre sus comunidades nativas de origen y las ciudades. Bueno, ahora vamos a ir aterrizando al caso del pueblo Awajún del Alto Marañón, que es en la zona casi ya la frontera con Ecuador, en la parte nororiente del Perú, en el departamento de Amazonas.
¿no? El pueblo Aguajún es el segundo grupo indígena más numeroso del Perú. Ha experimentado un intercambio más álgido y dinámico con ciudades de distintas escalas, desde ciudades menores, intermedias, hasta metrópolis, desde sobre todo que se pavimentó la carretera que conecta la ciudad de Bagua con la zona del Alto Marañón, donde hay un importante grupo de nativos asentados, ¿no? De este grupo étnico. Bueno, la infraestructura vial ha favorecido el trazo de una importante ruta de comercio, pero también es una importante ruta de trabajo, una importante ruta de estudio, etc., ¿no? Bueno, esta ruta comprende centros urbanos, ¿no? Distintos, de distintas escalas, como venía diciendo. Y bueno, aterrizando más al caso de estudio, dentro de este eje, ¿no? Vial, este eje de nodos urbanos, se encuentra la ciudad en crecimiento, que bueno, empezó siendo básicamente una misión religiosa, ¿no? Si bajamos a la historia de Santa María de Nieva, bueno, yendo a la época, al siglo XX, porque si no nunca voy a acabar, en el siglo XX, era básicamente un centro poblado de terrenos jesuitas principalmente, de una misión religiosa, pero luego esta ciudad, a través de una serie de procesos, se ha ido convirtiendo en este centro poblado se ha ido convirtiendo en una ciudad, ¿no? Aún pequeña, menor, pero que está en constante expansión urbana, ¿no? Entonces, particularmente la ciudad de Santa María de Nieva, ubicada en el Alto Marañón, ha experimentado un importante crecimiento urbano, ¿no? Pasando de ser un centro poblado a una capital provincial de la provincia de Condorcanqui, ¿no? Esto sucedió por el aumento de la migración, tras la pavimentación de la carretera de la que estaba hablando, así como por el asentamiento de múltiples familias aguajú, llegando a formar incluso barrios compuestos casi enteramente por dicho grupo étnico, ¿no? Y todo esto se ha vuelto un polo de atracción de empleos para este grupo étnico, asalariados, ¿no? Y también claramente cuando llega la urbanización, pues llega a todos sus problemas, ¿no? Los problemas que están relacionados a una situación urbana marginal. Bueno, la residencia de las familias aguajún en la ciudad no ha implicado necesariamente el abandono de sus comunidades de origen, ¿no? Situadas en los distritos, ¿no? De la provincia de Condorcanqui, que suelen ser Seminepa o Nieva. Bueno, de hecho, los habitantes aguajún de Santa María de Nieva, de esta ciudad, tienen a menudo dos viviendas, ¿no? Una en la ciudad y otra en su comunidad. Bueno, como ya decía, todo este patrón, ¿no? De residencia va transformando claramente los roles familiares y comunales, ¿no? Esto se confunde en grupos étnicos. Es bastante común que la red de parentesco sea básicamente una comunidad, ¿no? Que sean familias que viven en una comunidad. Bueno, la población aguajún citadina continúa desarrollando actividades agrícolas. Es bastante común esto, y de crianza de animales como parte de su vida cotidiana, al resultar clave para la reproducción de los recursos de su hogar. En cambio, con toda la crisis ecológica, la actividad de caza y pesca, tradicionalmente que se hacían por los varones, se ha ido decreciendo. No, toda esta situación ha transformado radicalmente los roles de género tradicionales, ¿no? Que está basada en una relación de complementariedad, para la reproducción de los recursos de la familia, ¿no? Y bueno, como ya adelantaba, se ha dado una nueva división sexual del trabajo que responde ya a lógicas intermediadas por lo urbano, y bueno, que podrían agudizar desigualdades de género, ¿no? Bueno, como decía, esta vida urbano-rural, ¿no? En paralelo, permite que la población aguajún se mantenga altamente cohesionada a su sistema comunal, ¿no? Basado en un parentesco, roles de género complementarios y un control político sostenido por la brujería. Y esto hace también que las personas que viven en la ciudad ocupen determinado rol, estatus, deberes, solidaridades, tensiones, conflictos con personas que no tienen tanto este vínculo con la ciudad, ¿no? Siendo agentes como intermediarios de esto, ¿no? Lo cual los coloca en un específico estatus o rol dentro de su sistema, ¿no? Dentro del sistema familiar, comunal, dentro del sistema, la red que pertenece a este grupo étnico, ¿no? Bueno, esto es un poco el mapeo del estado del arte, ¿no? Tal vez no voy a entrar en detalle en esto para ir directamente a los hallazgos.
bueno, básicamente es un mapeo de lo que se ha dicho sobre la movilidad urbano-rural en sociedades indígenas, que está asociado mucho a la necesidad del dinero por esta continuidad de actividades productivas mixtas, la importancia del acceso a servicios y trámites, ¿no? Que también se ve esta llegada de los, o asentamiento, mejor dicho, de grupos étnicos en ciudades como una extensión de la red de parentesco y de alianzas, ¿no? Que es algo positivo para ellos, ¿no? Ver que tengan capital social en otros espacios, ¿no? Lo cual también genera mayores ventajas, por así decir. También se genera red de intercambio de alimentos y bueno, también se ha estudiado bastante sobre el contacto con no indígenas desde la inclusión, es decir, desde incluir personas no indígenas o mestizos, como suelen ellos decir, dentro de su red de parentesco a través de alianzas, matrimonios, etcétera, o también a través de problemas de discriminación, exclusión social, etcétera, ¿no? Bueno, sobre esto, bueno, se habla una específica de la situación de mujeres indígenas, que está básicamente casi todos los estudios tienen que ver con el tema del trabajo como empleadas domésticas, ¿no? Que es lo más común que suele suceder en una situación de género, ¿no? Con las mujeres, y que atraviesan una desigualdad interseccional, ¿no? No solo de género, sino también ya se acumulan, ¿no? Las desigualdades que genera lo urbano, como la situación de raza, etnicidad y clase social. Y bueno, finalmente también específicamente para el caso Aguajún, se ha estudiado bastante cómo el tema de su contacto con la ciudad, el grupo étnico lo interpreta, lo percibe como un camino también espiritual de formación de liderazgos, de acceder a servicios oficiales. Y bueno, hay una última tesis bastante interesante sobre el caso de Santa María de Nieva que el autor propone como argumento que la expulsión de las personas de la comunidad por acusaciones de brujería lleva a que las personas se asienten en Nieva y esto hace que la ciudad crezca, ¿no? Bueno, voy a pasar directo a los casos ya que veo que solo me faltan 5 minutos. Bueno, la metodología que he usado para poder estudiar esta situación en el caso de Santa María de Nieva y en el pueblo del Alto Marañón ha sido un método etnográfico, específicamente un estudio de caso de una familia Wajún que tiene este patrón de movilidad, ¿no? A través de la residencia en la casa de Santa María de Nieva de esta familia Wajún, participando en numerosas conversaciones y en la vida cotidiana y los itinerarios móviles de la familia. Y además, en tanto es solo un estudio de caso de una única familia, ha sido importante conversar, ¿no? También conocer a otras familias Wajún que tienen este mismo patrón, ¿no? de residencia, de movilidad, para mapear, ¿no? La estructura social en el que está enmarcado este estudio de caso a profundidad. Y claro, las entrevistas a actores locales a nivel local, que siempre es importante para mapear el contexto de la zona. Entonces, un poco son básicamente los hallazgos preliminares, que es como un mapeo de cómo funcionan las relaciones de poder, de parentesco al interior de una familia, y cómo esto teje, ¿no? La red de movilidad. Entonces vemos que hay como, para empezar, dos grandes grupos de personas que tienen propiedad, ¿no? Que tienen un terreno siendo propietarios dentro de la ciudad, los cuales los ubican en una posición de mayor poder, y personas que viven también en Nieva, en Santa María de Nieva, pero que no tienen propiedad y los ubican en una posición de menor poder, así decir, dentro de la ciudad. Ambos grupos tienen patrones de movilidad, pero hay una diferencia, ¿no? Para empezar, ¿quiénes son, no, estas personas que tienen esta ventaja de tener propiedad en Nieva? Normalmente en este caso, ¿no? Y que responde a esta estructura social de la que conversaba, de las que les comentaba, son personas que han estudiado en el internado de la misión religiosa de Nieva, ¿no? Que han estado acostumbradas a este modo de vida más urbano, ¿no? Que estudiar la misión religiosa ya se ha estudiado bastante, que ha sido como agentes del capitalismo, de la urbanización, ¿no? Del comercio. Entonces ya tienen cierta relación, ventaja acumulada desde temprana edad de cómo manejarse en este ámbito, ¿no? En este contexto. Bueno, es una persona artesana, es una lideresa, entiendo que ha tenido como
ha sido un importante vínculo de representación del pueblo en otros espacios más occidentales, por así decir. Y bueno, su doble residencia, lo cual es interesante, es que tiene una propiedad en la ciudad, incluso alquila el comercio, y además, como digo, mantiene esas actividades agrícolas, ¿no? Pero lo hace a través de una parcela bastante grande, de 45 hectáreas, lo cual es un montón. Y hay una importante relación de la actividad agrícola y crianza de animales, pero este aspecto no solamente es un aspecto de reproducción, de recursos, por sobrevivencia, por así decir, sino también es un aspecto importante simbólico, ¿no? O sea, el tema del trabajo de la tierra es algo que no se abandona y que más bien ocupa un lugar más simbólico y de afectividad con los animales, con las plantas, con la tierra, que un aspecto necesariamente de sobrevivencia, ¿no? Y bueno, vemos que su hijo mayor también ya es un pequeño empresario, por así decir, tiene una empresa de carpintería, tiene sus hijos estudiando en universidades en Lima, y vive también de esta relación doble, pero de la propiedad de la madre, ¿no? Del cual se supone que heredaría. A través también de continuidad de actividades agrícolas en una parcela y, bueno, vive la propiedad extensa de la madre, ¿no? Y esto sucede de que tienen familiares que también tienen este patrón de doble residencia, pero a diferencia de ser una propiedad y una parcela, es en alquiler, normalmente que viven en nieva o en casas familiares, y en sus respectivas comunidades nativas, donde también trabajan la tierra, ¿no? Y bueno, acá hay una relación claramente de parentesco, jerárquico y alianza, ¿no? Donde este grupo, asentado en nieva, propietarios, tiene que apoyar a este otro grupo para migrar temporalmente, ¿no? Para realizar actividades. Por ejemplo, acá el sobrino realiza, trabaja en la carpintería, en la pequeña empresa de carpintería del hijo de esta familia propietaria, ¿no? Entonces, lo mismo la sobrina que estudia en el instituto de Nieva, ¿no? El instituto superior, ella acoge a esta sobrina, ¿no? Y bueno, aquí bueno, hay una situación que no voy a entrar en detalle por el tiempo. ¿Y por qué digo tiene que, no? ¿Por qué digo que hay esta red? Porque claramente hay un control social muy fuerte de que en Nieva, de que si tú tienes cierto estatus, cierto poder, también tienes cierto deber para con tu familia, y si aún tu riqueza es mayor para con el grupo étnico en general, ¿no? Entonces, de lo contrario, hay estudios y hay correlaciones directas entre el tema de acusaciones de brujería, si es que eres una persona que no redistribuye la riqueza de una forma adecuada, primero con la familia, y en segundo lugar, si es que la acumulación es mucho mayor, eres un líder o político específicamente, tiene que ser incluso para con el pueblo, ¿no? Entonces hay una relación ahí de redistribución también, de apoyo, pero que que reproduce la jerarquía, ¿no? Que hay entre estos dos grupos. Ahora, y bueno, ya para terminar, no sé cuánto tiempo me queda, el tema del género, ¿no? Es interesante ver este caso que también tiene que ver tanto con hombres como con mujeres, pero el tema de género está sobre todo relacionado a cómo, por ejemplo, la relación entre la madre y el hijo, hay una relación de género complementario, ¿no? ¿A qué me refiero con ello? Que la madre espera que el hijo, como tenga una pareja, que la ayude a ella, o sea, que sea como el establecimiento de una alianza clásica, ¿no? Que la ayude a ella a realizar las actividades agrícolas, a mantener ese tipo de relación complementaria, bien tradicional, por así decir, de los roles grupos indígenas, a pesar de este ya contacto con la urbe, ¿no? Y bueno, como este caso no se da, hay una tensión constante entre esta relación, ¿no? De que en este caso la pareja del hijo mayor no responde a este anhelo de la mamá de cumplir esta relación complementaria, ¿no? Asociada a que la mujer cría animales, se establece una relación afectiva con ellos, igual con su chakra, etcétera, ¿no?
Sin embargo, vemos que esto puede estar cambiando, porque ocurre con esta sobrina que ella ya tiene como meta futuro, ¿no? Para empezar está accediendo a estudios superiores y tiene como un anhelo muy fuerte crear su propio emprendimiento, ¿no? En crianza de aves, ¿no? Y bueno, esto puede generar que ya haya ciertos cambios, incluso en el tema género, pero esto habría que estudiarlo también porque si bien ya ocurre con toda esta idea, también hay un fuerte auge de ONGs promoviendo emprendimientos en todos y que esa es la salida de la pobreza, ¿no? ¿Cómo esto se va a relacionar a futuro? Porque ahora todos son emprendimientos muy pequeños que no generan suspicacias en el pueblo, con el sistema de control social del que hablaba asociado a la brujería, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría por ahora. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Karina, por tu ponencia. Ahora damos paso a Víctor Hugo Mamani. Es lingüista por la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Tiene un diplomado en educación universitaria de 2017. Es magíster en educación intercultural bilingüe en 2011. Además, durante su vida profesional, ha trabajado en proyectos educativos y lingüísticos con pueblos indígenas, tanto en la Amazonía como en los Andes. Actualmente está haciendo su doctorado bajo la modalidad de cotutela entre la Universidad Mayor San Simón de Bolivia y la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Víctor nos va a presentar su ponencia, Las tres lenguas de los Sicuyas en el contexto de movilidad campo-ciudad. Víctor, el espacio es tuyo. Gracias. ¿Se ve, no, la diapositiva, Luis? Sí, se ve. Ya, gracias. Como decía Luis, hoy día voy a un poco compartir con ustedes lo que he ido encontrando. Es también un poco preliminar porque me falta todavía un poco profundizar. Es ver, digamos, cuáles son las funciones de tres lenguas, quechua, aymara y castellano, en un contexto de migración de un grupo autodenominado como Sicuyas aquí en Bolivia. Bueno, de la problemática que, no sé si Luis se está moviendo, ¿se movió, no? La Sí, se diapositiva. movió. Ah, ya. La problemática básicamente que me guía es que en el contexto boliviano, bueno, algunos, no todos, digamos, los académicos, incluso desde el Estado, se ve, digamos, a los pueblos indígenas como atrincherados en un espacio, ¿no? Como que si no estuvieran en constante contacto con el mundo urbano, ¿no? Lo cual no es cierto hasta donde he podido encontrar, ¿no? Sí, los pueblos indígenas están constantemente moviéndose de un lugar a otro, ¿no? Incluso hay casos donde no solamente tienen doble domicilio, sino se podría decir incluso triple domicilio, ¿no? Están en la altura, 4.000 metros sobre el nivel del mar, están en los valles a 2.000 metros aproximadamente, y también esas mismas personas tienen residencia en el trópico cochabambino o en los yungas de La Paz, por ejemplo, ¿no? Entonces, no están en un solo lugar. Están moviéndose constantemente de un lugar a otro. Un poquito para aclarar la ubicación más o menos del estudio. El estudio, ustedes saben que políticamente Bolivia está dividido en 9, aquí decimos departamentos, territorios extensos. Mi estudio se ubica en norte de Potosí. El norte de Potosí es un lugar donde cobijan varios grupos indígenas, como les decía, autodenominados ayllus. Cada ayllu tiene un nombre, por ejemplo, ¿no? Uno es Sicuya, Cará, Chalay, Michulpa, entonces cada uno se autodefine, no en función a la lengua, no dicen, por ejemplo, somos quechos o aymaras, no al menos en los discursos que he podido leer y escuchar, ¿no? Se autodenominan como Sicuyas, por ejemplo, o Chulpas o Carachas, ¿no? Y en el otro mapa que ustedes están viendo es ahí del ayllu Sicuya. Ellos tienen como lengua, como una de sus lenguas, bueno, manejan tres lenguas. Inicialmente manejaban aymara, luego por el contacto con los mineros hay una ciudad muy cercana que se llama Yayago, que está como a unos 25 kilómetros del territorio de los Sicuyas, una ciudad que en sus inicios aparece como una ciudad minera a principios del siglo pasado. Y tenían habitantes ahí, incluso extranjeros, habían chilenos, checos, que tenían sus tiendas, entonces empiezan a poblar
y trae una población minera de Sucre, quechohablantes, y también traen de Cochabamba muchos quechohablantes. Entonces, esta ciudad que está muy cercana a estos territorios indígenas tiene como lengua, digamos, el castellano y el quechua. Entonces, el quechua es como una lengua de ciudad, y los de la Ayusicuya constantemente, como iban por asuntos comerciales a Yayagua, entonces de a poco van volviéndose bilingües y trilingües, ¿no? Entonces, claro, si en un inicio sabían o dominaban la lengua aymara, y bueno, con el tiempo de a poco han ido aprendiendo, gracias a este contacto, el quechua y también el castellano. Ya, bueno, ahorita voy a entrar directamente a lo que son la dinámica de la lengua aymara. Ahí, bueno, algunos testimonios que he encontrado, por ejemplo, ¿no? Hay la lengua aymara, según ellos, está muy ligada, digamos, a cuestiones espirituales, por ejemplo, ¿no? La Pachamama, que es una divinidad ya que todavía se maneja, entonces necesita que sea escuchada o conversada en lengua aymara, como dice el testimonio, ¿no? Le hablamos en aymara a la Pachamama, dice. O en aymara sería Pachamama, Humaja, Hichaga, Humasu, Bogo, ya. Viyata, Haniu, Granizo, Mantanita, Tijanita, Mantanita, Tisum Achuta. Eso es un conversar con la madre tierra para pedirle, digamos, que evite que traiga granizo o frío y que sea, digamos, de provecho la productividad. En ese sentido, la lengua no solamente es para los humanos, sino también es para relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Pero ha habido también ¿cómo se podría decir? Se ha ido creando una imagen negativa de esta lengua, ¿no? Tanto los profesores y gente, digamos, profesional que entraba a la comunidad, como aquí dicen los ingenieros, empiezan a ver, digamos, con un desdén la lengua aymara, ¿no? Entonces empiezan a reclamar a las comunidades por qué siguen hablando, nosotros no lo entendemos, como dice la profesora. Los ingenieros también llegaban y dicen, no tienen que hablar, yo le hablo a esa niña y no me entienden. Entonces hay como una especie de política, o sea, estos discursos generan en la misma comunidad como una política en contra, digamos, de la lengua aymara, ¿no? Entonces, ellos mismos empiezan de a poco a no hablar ya, entonces ya adquirir o a fortalecer más la lengua que era el quechua y el castellano. Entonces, eso ha sido un poco desventajoso. Sin embargo, esta situación es de conocimiento de muchos de ellos, y dado por esta situación han puesto en su estatuto orgánico, por ejemplo, ¿no? Hay un artículo que dice fortalecer la lengua quechua y aymara, entonces están conscientes que su lengua de a poco, digamos, está sufriendo digamos, esta dejadez, si se podría decir. Después, la lengua quechua, ¿no? Igual que la lengua aymara, también está en las actividades agrícolas, ¿no? Por ejemplo, como en muchas comunidades indígenas, la actividad agrícola está muy ligada a lo espiritual, ¿no? Entonces, ven en la imagen, por ejemplo, es una cruz con unos espinos. Esto, una persona de la comunidad se encarga de esto en épocas de lluvia. A veces cae granizo, entonces ubican esta cruz justamente para evitar que el granizo pueda dañar los cultivos, ¿no? Entonces, todo este evento, digamos, que es cultural, pero también son eventos lingüísticos, ¿no? Y en este caso, la lengua quechua entra en acción, ¿no? Para estos acuerdos, digamos. Pero la lengua quechua no solamente está en la comunidad, también aparece en la ciudad, ¿no? Como les había dicho hace rato, muchos indígenas de esta región tienen en Yayagua un barrio que le llaman urbanización, ya que lo han accedido en 1990, han empezado a entrar a la ciudad, ¿ya? Entonces, para entrar a la ciudad han visto que no solamente el aymara es pertinente, sino sobre todo la lengua quechua, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el dirigente de la urbanización, aquí está en la imagen, ustedes pueden ver, está en el barrio, es una reunión, y les está comunicando en lengua quechua a ellos, ¿no? Como tenía una reunión con el alcalde, pero solamente ha venido Marina, dice, y no han asistido los demás, entonces
se ha interrumpido. Entonces la lengua quechua no solamente está en las comunidades rurales, sino también aparece, digamos, como en este caso, en las reuniones, sobre todo en este caso, que son reuniones dirigidas para concretizar o para acceder, digamos, a un lote urbano en la ciudad de Yayagua, ¿no? Ahora voy a pasar a la otra lengua creo que es también muy interesante verlo, el castellano, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, algunos académicos, consideran que la lengua castellana no tiene mucha funcionalidad en la comunidad y peor, la escritura, lo cual no es cierto, al menos en el lugar donde estoy viendo. La escritura y también el castellano hablado tienen mucha funcionalidad, pero un poco, quizás antes de entrar a eso, aclarar dónde han aprendido, ¿no? A mitad del siglo pasado, es la misma comunidad, son este grupo, este AIO y como otros también, por iniciativa propia, no del Estado, empiezan a construir sus propias escuelas, ¿no? Empiezan a contratar sus propias escuelas. Pero ¿y cuál era una de las razones? Entonces, aquí en el fragmento, por ejemplo, nos dice el entrevistado, lo voy a sintetizar, no voy a tratar de leerlo todo, nos dice que las relaciones asimétricas con los pueblerinos de Chayanta no eran buenas, sobre todo para los ayllus, ¿no? Siempre había una relación así, desigual, unas relaciones de poder, ¿no? Entonces, que usaban ellos la lengua escrita e incluso el castellano para mantener esa relación desigual. Lo mismo hacían, digamos, en Yayagua, ¿no? Y ahí aparece, digamos, algo bien interesante que dice, nosotros ya no queríamos que nos digan, o sea, nos trataban de indios, dice, bueno, la palabra indio connota muchas cosas peyorativas en este contexto, sobre todo a nadie le gusta que le llamen indio. Entonces, eso ha sido el motivo para que vayan creando sus propias escuelas y aprendieron, digamos, la lengua, se podría decir, del opresor, ¿no? Castellano y castellano escrito. Y el castellano escrito, muchos piensan que tiene funcionalidad en la ciudad y no tiene funcionalidad en las comunidades, no es tan así, ¿no ve? Por ejemplo, es un evento bien interesante que se llama Rey Cabildo, donde la gente paga el tributo todavía. Muchos investigadores han dicho que el tributo se pagaba hasta a principios del siglo pasado, no es cierto. Oficialmente se ha pagado hasta 1986, bajo un decreto se ha anulado durante el gobierno de Paz Zamora. Sin embargo, las comunidades siguen, claro, el dinero ya no va, digamos, a las arcas del departamento de Potosí. El dinero se queda en la comunidad, o el Gilango, que es la máxima autoridad de un cabildo, dispone de esos dineros. En otros cabildos se usa el dinero para las escuelas. Y este accionar está acompañado de la escritura, ¿no? No son actos verbales nomás que circulan en esta actividad, sino también aparecen libros de actas, ¿ya? Los libros de actas, ellos van registrando este evento que es muy llamativo porque, digamos, es un evento donde te permite ser, digamos, sicuya, ser indígena, por tanto, acceder a tu territorio. La escritura en este caso, por ejemplo, este evento trata básicamente sobre el pago del tributo por la tierra. Hay 3 tipos de tributarios, ¿no? Que es el originario, el agregado y el canturruna. Entonces, cada uno va pagando. El originario paga 20 bolivianos, el agregado 10 bolivianos, el canturruna 5 bolivianos, ¿no? Cada año se lleva esto. ¿Quién lo organiza? Lo organiza el Gilango, ¿no? Entonces, todo este evento se va registrando en un acta, lo registra el Gilango o hace otra persona que lo registra, ¿no? Él convoca, generalmente puede ser un universitario o un bachiller, ¿no? Entonces, el grupo le elige, entonces le empiezan el acta. Entonces, la escritura, claro, no es esa escritura, digamos, académica o estandarizada, pero es una escritura que sí les sirve mucho a ellos, digamos, para establecer sus relaciones entre ellos y la relación también con la Pachamama, ¿no? Porque aparecen aquí en estos escritos justamente esas acciones, las libaciones que hacen con la Madre Tierra, aparecen en esos actos.
Entonces, la escritura en castellano, como otros autores decían, tiene funcionalidad en la escuela, pero ahí nomás se termina la funcionalidad de la escuela en las áreas rurales, ¿no? Lo cual no es cierto, ¿no? Al menos en el sector donde estoy investigando. Sino la escritura aparece más allá de la escuela, en las reuniones, y no solamente en este tipo de reuniones, puede haber muchos tipos de reuniones en las comunidades, en el que el libro de actas está, y está a cargo del jilango, ¿no? Entonces, entra el otro jilango, y el jilango saliente entrega esas actas escritas, esas actas al entrante, y así sucesivamente. El cargo es rotatorio cada año, entonces van rotando las actas. Y estas actas escritas también aparecen en la ciudad. Como nos había dicho, que este grupo, por ejemplo, tiene un barrio en Yayagua, en la ciudad. Entonces, para acceder, por ejemplo, a esos espacios, van poniendo sus reglas, van poniendo sus normas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, este es sacado de ese libro de actas, de ese grupo que está asentado en la ciudad, ese grupo indígena también está asentado en la ciudad, ¿no? Ahí, por ejemplo, en una de sus frases dice, ¿no?, que tienen que cumplir con la función social en las comunidades del Ayllu, estarán tomando en cuenta en la lista. Quiere decir que para acceder a un espacio, a un lote urbano, la persona tiene que estar, digamos, cumpliendo con su papel en el Ayllu, es decir, tiene que estar sembrando, tiene que estar participando en los actos que les había mostrado hace rato. Entonces, porque si no accedes, si no participas en tu Ayllu, entonces no vas a poder tener tierras, no vas a poder acceder, digamos, a un lote urbano aquí en la ciudad. Entonces, es necesario no olvidarse, digamos, seguir manteniendo esa relación con, con el territorio, ¿no? Entonces, eso de algún modo hace que la migración no sea solamente sea más circular, ¿no? No es que migran y lo dejan el Ayllu o lo dejan su comunidad rural hacia atrás y no vuelven más, sino al contrario, ¿no? Hay que estar constantemente yendo, y eso es una regla que ellos lo han acordado y lo ponen en su libro de actas. Entonces, aquí la circularidad conviene mucho. Entonces, bueno, eso tampoco es nuevo. Bueno, ya Mura hablaba de cómo los pueblos indígenas iban, por ejemplo, a diferentes pisos ecológicos para aprovechar, digamos, productos como el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas comunidades, como los acabo de mencionar, el Ayllu Sicuyá, hace 30 años todavía tenían valles. Aquí en Potosí había que ir 4 días, pero eso ya ahora ya no van, sino están yendo a la ciudad ya también, ¿no? Entonces han cambiado su ruta migratoria, podríamos decir, ya no es tanto con valles como antes lo hacían sus ancestros. Ahora la ruta migratoria es hacia la ciudad, pero no han dejado el Ayllu, no han dejado el territorio, constantemente están viniendo, y no solamente por cuestiones agrícolas, ¿no?, sino también como ese evento que les he mostrado, o pueden ser otros eventos deportivos, por ejemplo, o otros eventos festivos también que puede ser. Entonces constantemente van y vienen, están entre la ciudad y el Ayllu, y ahí es donde la lengua juega un papel fundamental, ¿no? Bueno, en conclusión, yo diría que las 3 lenguas tienen, si bien tienen propósitos distintos en ambos espacios, tanto en el área rural como en la ciudad, estas mismas 3 lenguas también son utilizadas para que estos grupos mantengan todavía relación con el territorio ancestral, pero también con el territorio, con el nuevo, entre comillas, territorio que sería la ciudad, ¿no? Porque son las 3 lenguas que, sobre todo el castellano y el quechua, y el castellano oral y escrito, y el quechua más oral, aparecen en la ciudad y aparecen, digamos, para conseguir esos objetivos de grupo, ¿no?, que tienen, que es asentarse en un espacio como es la ciudad. Eso nomás sería. Gracias. Muchas gracias, Víctor, por tu ponencia. Ahora vamos a dar paso a Fernando Garcés, quien es lingüista y pedagogo, doctor en estudios culturales latinoamericanos, docente de la Universidad Politécnica Salesiana y de la Universidad de las Artes en Ecuador. Ha sido docente en carreras de grado y posgrado en varias universidades de Bolivia.
Trabajó varios años vinculado a experiencias de educación intercultural bilingüe en Ecuador y a procesos de control y gestión territorial en comunidades quechuas en Bolivia. Sus investigaciones han versado sobre los temas relacionados con el lenguaje y la cultura quechua y quichua, semiótica andina, educación intercultural bilingüe, plurinacionalidad, interculturalidad, migración y movilidad. El día de hoy nos presenta su ponencia Migración y Movilidad Quichua. Fernando, el espacio es tuyo. Muchas gracias, gracias por la invitación y por razones de tiempo entro directamente. Bueno, ahí digamos que los estudios en Ecuador, esto es un artículo de Mercedes Eguiguren, se han dado en 3 fases. Entre la década del 60 y el 80 estuvo centrada en el análisis de los fenómenos espaciales. Luego, entre el 70 y el 80 se trabajó más las relaciones entre las transformaciones agrarias y la migración. Y a partir de los 90 se comienza a reflexionar en los estudios sobre migración más allá de ella, ¿no? Tratando de comprender el fenómeno como movilidad, ¿no? Y sobre este último punto, que es el que me interesa, los trabajos iniciales partieron de la adscripción a los debates sobre el transnacionalismo, ¿no? Y aquí se estudia, ya se comienza a pensar la migración bajo el lente de las redes sociales. Y bueno, lo más destacable de estos estudios es esa transición conceptual desde migración a movilidades, ¿no? El término movilidad ya se usaba para referirse a movilidad social, pero aquí en cambio aporta una mirada que cuestiona, digamos, el orden nacional como contenedor de la vida social. Esto dice Mercedes Eguiguren, el concepto de movilidad contrasta con el de migración, que supone ampliar la perspectiva analítica para incluir movimientos variados en cuanto a su temporalidad, escala espacial, frecuencia, así como poner atención a aquello que se mueve junto a las personas. Los procesos migratorios, entonces, entre el país podríamos decir que ha habido 2 grandes periodos, ¿no? Estos largos 500 años de movilidad regulada y restringida, desde los incas hasta el periodo de la independencia, ¿no? Con las políticas de Mitimaes, las reducciones de las congregaciones religiosas versus los indios libres que salían, digamos, de las comunidades para eludir el tributo. Y un caso interesante estudiado por Karen Powers sobre el caso de Otavalo de los siglos XVI y XVII, que ella registra que no migraban solos, que había primero una migración interna dentro del mismo corregimiento o hacia Quito, y que las comunidades conocían el paradero de los migrantes. Esto es importante porque va a estar en relación con algo que voy a decir después, ¿no? En la última centuria ha habido 3 tendencias: una migración interna a gran escala de la sierra a la costa por el auge del cacao y del banano, luego la colonización del territorio amazónico y finalmente desde los 60 hasta los 90 la urbanización naciente en la costa y en la sierra. Carola Lenz ha hecho un trabajo súper interesante de etnográfico, ¿no? De una comunidad chamanga en la sierra central del Ecuador, y habla sobre esta migración interna, ¿no? En 3 fases de la migración post-hacienda, en la relación de la comunidad con el ingenio San Carlos, un gran ingenio cerca de la ciudad de Guayaquil, en la costa, un polo económico importante en el país. Y ella identifica 3 fases. En la primera fase, el trabajo es temporal y esporádico, y este trabajo resultaba complementario a la economía de subsistencia de la comunidad. Luego, la migración se vuelve indispensable, ¿no? Porque les ofrece un camino más seguro para obtener ingresos monetarios, ¿no? que les podría garantizar las inversiones en una producción agrícola destinada al mercado. Los sueldos de estos migrantes servían para consolidar la base de subsistencia campesina y para satisfacer necesidades que una producción de autoconsumo no podía cubrir, ¿no? La tercera fase, etnografiada, digamos, por Carola Lenz, es que las parejas jóvenes y los jóvenes solteros ya se encuentran totalmente enganchados en el circuito mercantil y laboral urbano capitalista. Aquí el sistema productivo campesino juega un papel ahora secundario desde el punto de vista económico. El último vínculo con la comunidad es la propiedad de la tierra de los padres. Ahora, esta investigación realizada a mediados de los 80 ya mostraba este desacoplamiento, por decirlo así,
cultural en la alimentación, en el vestuario de los últimos chamangueños, de la comunidad chamanga, a fines de los 80 e inicios de los 90. Entonces, un rápido contrapunteo ecuatoriano-boliviano. Hace poco que tuve la suerte de ser parte de un tribunal de una tesis doctoral de Buenal de Mes, de la Universidad justamente de Lovaina, ¿no? Una investigación hecha en Bolivia, específicamente en el departamento de Cochabamba, y la afirmación central de la tesis es que hoy en día no tenemos un proceso de continuidad entre campo y ciudad, sino más bien de ruptura. Que hay un proceso de larga movilidad, pero que desemboca en una migración. Es decir, la movilidad tendría una finalidad clara, establecerse en la ciudad. Y la tesis entonces de Genael pareciera ubicarse en la última fase de lo que nos contaba Carola Lenz, ¿no? Incluso va más allá. Genael plantea que hay una situación de total ruptura con la comunidad de origen. Pero Genael no toma en cuenta el componente de la migración, de la movilidad transnacional, que además va a estar conectada, como veremos luego, con toda la cibermovilidad, digamos así. Otro trabajo interesante es el de Angélica Ordóñez sobre la migración transnacional de los quichua-otobalos, que son famosos por ser comerciantes, migrantes, un pueblo indígena que hoy en día a su interior se puede hablar de diferencias, clases sociales que se han ido construyendo a lo largo de la historia. Ordóñez da cuenta que esta migración transnacional beneficia principalmente a los que ya tenían mayor independencia económica y muestra este proceso que va de la comunidad a la ciudad de Ibarra, luego a ciudades de Colombia, Pasto, Popayán, Cali, luego a ciudades de Centroamérica como Costa Rica, a países de Centroamérica y el Caribe, y finalmente Europa y Estados Unidos a partir de los 70. Esta migración del pueblo quichua-otobalo hacia la década de los 90 es la época dorada, ¿no? Comerciando artesanía, música, y esto es muy importante. La migración se la entiende como una empresa familiar, ¿no? Y a través de redes y cadenas migratorias. Esto es lo que permitiría mantener, digamos, una reproducción cultural y lingüística por varias generaciones, porque no son migrantes aislados, digamos, y esto ya ocurría desde la época colonial, como dice su estudio Karen Powers, ¿no? Pero el contacto además con los otros lleva formas de autovaloración, más allá porque no están en contacto con el racismo ecuatoriano histórico, ¿no? Pero luego viene una competencia insostenible que pone de bajada esta migración de los 90, hay un repunte en el 2000, pero bueno, ya no tiene el peso que tenía antes. Y entonces ahí la pregunta es si esa ruptura, digamos, de ese proceso masivo de migración va a tener un vínculo con la migración al ciberespacio, ¿no? Entonces, hasta ahora hemos comprendido la migración que por motivos laborales, afectivos, familiares, uno se traslada de un lugar a otro, con una trayectoria de ida o venida más o menos definitiva. Podemos hablar también de migraciones temporales, de la población rural a la ciudad, de ida y vuelta, y de sectores de economía informal a trabajar en el extranjero. Pero siempre la idea de retorno mediado por la influencia o de los ciclos productivos o de los ciclos económicos del capital, ¿no? Y aquí ya esta idea de migración temporal ya nos da una idea más dinámica del concepto de migración, porque hay un flujo bidireccional, pero sigue siendo bidireccional y secuencial. Entonces, lo que yo quiero plantearles es pensar las redes sociales virtuales como un espacio de movilidad. Hoy la movilidad, tal vez interrumpida en parte por la pandemia, es física, pero no solo. Hay una movilidad que es cognitiva, imaginaria, asociativa, lúdica, laboral, económica. Todos tenemos afectos en otros lugares de nuestro espacio físico territorial. Nuestros hijos juegan, muchos juegan en redes, sincrónicamente con chicos de otros lugares del mundo, gente que se contrata de otros países, etcétera, ¿no? Entonces esto nos obliga a pensar, ¿no?, este fenómeno desde la perspectiva de las redes y sobre todo pensar en términos de investigación desde la perspectiva de cartografiar los trayectos, porque
se mueven las personas, pero también se mueven los conocimientos, la imaginación, las relaciones, los trabajos, el dinero y como hemos visto en el caso de Víctor Hugo, las lenguas. Esta es una captura de pantalla del grupo de una comunidad virtual, Quichos Hatari en New York, que son quichos que viven en New York, que tienen su página web y conducen una radio digital, la radio Tango Estéreo, ¿no? Con un posicionamiento súper político y en defensa de la identidad, de los territorios, etcétera, pero lo hacen desde Nueva York. Entonces, estas redes sociales virtuales sirven para divertirse, informarse, relacionarse, pero también para hacerse visibles y para posicionarse identitaria y políticamente. Estas son las tres más grandes redes sociales virtuales. Facebook con 2.300 millones de usuarios, YouTube con 1.900 y WhatsApp con 1.600 millones. En todos estos tres, ahí yo soy parte de estos grupos, soy antropólogo participante, digamos, y todos son grupos ahí hay grupos, comunidades virtuales de defensa cultural, lingüística, etc. Entonces, ahí estos videoclips, estos videos musicales en quichua, como espacio de movilidad, ¿cuáles son los temas? Hay algunos videos que son explícitamente políticos, aquí les pongo unos poquísimos ejemplos sobre un trabajo que tengo de una base de datos de más de 200 de estos videos musicales. Hay otros videos que trabajan explícitamente la reivindicación identitaria, montones de videos sobre amor y desventura romántica, ¿no? Algunos, vamos a ver, algunos súper elaborados, otros con historias de dramatizaciones, acompañadas de dramatizaciones de historias sobre fracasos amorosos, traiciones, el que migró y volvió y encontró a la esposa o al novio con otro, etc. Y también un buen número de videos musicales religiosos, sobre todo de la provincia de Chimborazo, en la Sierra Central del Ecuador, con cosas impresionantes como coros de hombres, de mujeres cantando. Veremos algunos ejemplos. Ya. Entonces, estos videos son un espacio de autorrepresentación y esto es súper importante porque tiene que ver con esa crítica de cómo el Estado y los intelectuales hemos siempre representado al subalterno, como diría la Spivak, ¿no es cierto? En cambio, aquí hay un proceso de autorrepresentación en términos de la lengua, en términos de la vestimenta, la presentación de coreografías, los escenarios que se usan en los videos para mostrar estas relaciones del urbano y lo rural, de lo local y lo global, y sobre todo esta construcción de una ancestralidad, pero desde la contemporaneidad, ¿no? Este es un video de un grupo, por ejemplo, grabándose ahí en una especie de pucara en el campo, ¿no? La otra es una imagen de un grupo de la Amazonía, ¿no? Fíjense cómo se autorrepresentan. Los videos son producidos en variados escenarios urbanos y rurales del Ecuador, en varios escenarios de Colombia, en varias ciudades de Estados Unidos y Europa, Barcelona, Bruselas, Oviedo, etc. En estos videos hay una presencia predominante de jóvenes y en muchos de ellos de mujeres como solistas, ¿no? Se ven en todas las provincias del Ecuador. Este es un rastreo que yo he hecho a partir de los comentarios, que es todo un mundo, solamente uno podría trabajar a partir de los comentarios que se hacen. En casi todos los países de Latinoamérica, en varios países de Europa, Asia y Oceanía. Del único lugar, del único continente o países donde no he encontrado comentarios son de países de África, ¿no? Algunos de estos videos tienen más de 4 millones de visualizaciones. Entonces quiero mostrarles un ejemplo. Son fragmentos, digamos, pero en algunos casos los voy a cortar por razones de tiempo, pero veamos. Yo he luchado, compañeros, aquí. Tanto paliza, tanto sangrentado. No salía a favor, ni policía, ni comisario. Ninguno salía a favor. Pero yendo a las quejas, ellos allá mandando, mandaron sacando de Huasipongo, quemaron casita.
Acabaron animalito, acabaron todo. ¿Dónde iría a morir? Acabaron a morir esta pobre campesina. Los Ning, Bicha y Sunkin Samanda. Makita mayari kangichi, yapa kausa kuna da chingari kanchi, shina kaspa kawayuna kakriwanyu shami, kausa kaspa yaketa shina taushani. Makita mayari kangichi, yapa kausa kuna da chingari kanchi, shina kaspa kawayuna kakriwanyu shami, kausa kaspa yaketa shina taushani. Todos somos iguales, hay algunos que no saben. Este es un grupo muy conocido aquí en Ecuador, los Ning. Como ven, bueno, este es un video producido inmediatamente después de las movilizaciones de octubre del 2019. El que vamos a ver a continuación, en cambio, es un video sobre un grupo de quichua amazónico. Soma warmita charinchim, kushi warmita. Soma warmita charinchim, kushi warmita. Napo manda quichua, churi mi canchi. Napo manda quichua, churi mi canchi. Tumbiki amaru, alpa mikan. Puma wakamayo, alpa. Bueno, ahí pueden ustedes ver todo el tema de la representación de la mujer amazónica y todo el contexto, digamos, amazónico, la selva, etcétera, que se trata de posicionar en términos identitarios, que aunque dicen pertenecemos a la nacionalidad quichua, pero somos el pueblo específico quichua de la Amazonía. Este que vamos a ver ahora, igual unos segundos, es un cover de una canción en inglés, Heaven, de Bryan Adams, ¿no? Y bueno, es un video ya súper elaborado, como verán. Fíjense la construcción del escenario, dónde están, dónde se filman, etc. El siguiente es un video fascinante porque es de un grupo evangélico que tiene 7 minutos previo a la canción de una dramatización de un señor que ya no quiso ir a la iglesia, y todo está filmado en la ciudad de Guayaquil, ¿no? No quiso ir a la iglesia y le cayó, le robaron, y bueno, todo un drama que hace que después vuelva a la iglesia. Entonces, después aparecen coros de hombres, de mujeres cantando, y en medio de estos coros irrumpe este joven, como verán. Fíjense que se graba en la playa, etc. Y finalmente, rapidísimo, este es un video de una cantante cañari que se filma en Estados Unidos.
muestras. Y como les decía, el mundo de los comentarios da para mucho, para muchísimo. Pero, por ejemplo, aquí rescato algunos testimonios de los comentarios donde se muestra cómo estos videos están conectados a las redes familiares, ¿no? Siguen estos videos los primos, los sobrinos, les mandan saludos, ¿no? Les quedó muy bonito el video, saludos a mis tíos y mi papá. Debate sobre si esta música es propia o no, sobre todo en el caso de los que hacen hip hop y rap en quichua, u otros, como el primero, que se lamenta de que no toque música otavaleña y lleva en su sangre con esos tintes también como esencialistas, ¿no? Y el de abajo, que cuestiona que esta música no tiene que ver con el folclore porque muestran ascensores, están entre extranjeros, etcétera. Otros comentarios, ya voy terminando, creo que ya me están poniendo 3 minutos, sí, ya termino. Otros comentarios que dan cuenta de los distintos lugares, desde donde se ven, desde donde mandan saludos, ¿no? Hay muchísimo para decir, solo son unos pocos ejemplos, saludos desde el interior del país, Loja, Guayaquil, Durán, Pasto, Colombia, España, Italia, México, desde Bélgica, el grupo Antwerpen, que es un grupo que hace música desde Bélgica, manda saludos a su gente, etc. Entonces, solamente hago esta reflexión final, que es necesario entonces, bajo este concepto que parece que se va generalizando de movilidad, ir más allá de migración y más allá de movilidad solo como movilidad física, ¿no? Y tal vez es interesante explorar la idea de Ingold en su libro Líneas, una breve historia, donde él pone estas dos ideas de viajar a lo largo de, y que la versión en castellano la traduce por deambular, ¿no? Y él dice que este viajar a lo largo de tiene una orientación hacia el viaje en sí mismo, versus viajar como cruzar a través de, que tiene la idea de transportar, ¿no? Y que donde la orientación está hacia un destino concreto, ¿no? No puedo desarrollar ahora esto, pero creo que es súper sugerente la idea de Ingold, de que el deambulador, que si uno va directamente al texto en inglés, en realidad es este wayfarer, ¿no? Que es el caminante. El caminante está en continuo movimiento. Él es su propio movimiento, ¿no? Y dice Ingold aquí, la vida transcurre mientras se viaja. Y entonces tal vez podemos ver el ciberespacio como un viaje de autorrepresentación y como una posibilidad de reconstrucción de una territorialidad fracturada y desbordada. Chaykamaya kamman yukapash pipantakish kichiway chiyupechari. Bien, Fernando, muchísimas gracias por tu exposición. Bueno, Luis tuvo que abandonarnos por unos momentos, así que yo le voy a acompañar, a ayudarle con las preguntas y obviamente las respuestas. Un poquito el formato que vamos a seguir es, bueno, podemos realizar algunas preguntas utilizando el botoncito de justamente preguntas y respuestas, para la redundancia. Si es que tienen también alguna interrogante, podemos utilizar el chat. O también se puede levantar la mano con el icono o el botoncito que tenemos en la parte de participación. Entonces, bueno, tenemos una primera pregunta para Karina. A ver, déjenme un poquito. Ya. Para Karina, de parte de Don Pinedo, bueno, son 4 preguntas en realidad. La primera, ¿la jerarquía o el estatus de la familia puede ser un recurso de análisis en vez de la propiedad privada o alquiler? La segunda, ¿la propiedad alquiler puede ser un recurso de análisis en la comunidad de origen? La tercera, en su caso de estudio, ¿ha registrado prácticas chamánicas en la ciudad? Y la cuarta, ¿qué pasa con las personas que se refugian en la ciudad para ser acusados de brujería? Karina, por favor, si nos ayudas con las preguntas, si es que necesitas que te las vuelva a repetir,
luego de que vayas respondiendo una por una, pues encantado. Listo. Respondo ahorita a las preguntas, ¿cierto? Sí, por favor. Ya. Bueno, con respecto a la primera, sí me parece más bien una excelente pregunta. Creo que sí, perfectamente podría relacionarse en relación al estatus o jerarquía de la familia. En realidad, la categoría de analizar en base a propiedad es una reflexión bien desde los estudios urbanos, ¿no? Y desde el tema más, desde una perspectiva más tal vez desde los estudios amazónicos o una perspectiva misma indígena, sería interesante hacer el cambio del recurso, ¿no? Eso es algo que también había pensado y bueno, tendría cuestión de conversarlo con mi asesor. Luego, respecto a la segunda, si la propiedad de alquiler puede ser un recurso de análisis en las comunidades de origen, bueno, la teoría lo que dice es que no, porque el tema de propiedad de alquiler, como había mencionado, es un tema que genera poder y desigualdad bastante cuando ya hay un tipo de crecimiento urbano, ¿no? Un típico patrón de asentamiento más de tipo urbano. Más bien en las comunidades las desigualdades que se tejen están asociados a otro tipo de lógicas, ¿no? Que tienen que ver más con el parentesco, con la herencia, con las alianzas matrimoniales, etc. Bueno, luego en su caso de estudio ha registrado prácticas chamánicas en la ciudad. Sí, de hecho ese es otro tema de investigación sumamente relevante, ¿no? Incluso tiene que ver con prácticas chamánicas, que en realidad la visión del chamán en el... Bueno, no sé qué sucedió. Karina, ¿nos escuchas? Bueno, parece que hubo alguna falla con el equipo de Karina. Si es que se vuelve a conectar, pues continuaremos con las preguntas. Sin embargo, tenemos una segunda pregunta, en este caso para Fernando, de Nina León. ¿Qué ventajas, desventajas tiene hacer etnografía en plataformas digitales, redes sociales? ¿Cuáles serían las diferencias de los resultados en una investigación de campo presencial o una etnografía virtual? Gracias, Nina. A ver, yo volví al Ecuador hace 5 años después de vivir 18 años en Bolivia. Y claro, me di cuenta que muchísimas cosas habían cambiado en las comunidades. Yo viví en comunidades quichuas hace muchos años y tratando de entender qué había pasado en las comunidades en estas 2 décadas prácticamente, encontré esta beta de mirar estos videos musicales y comencé a mirarlos, a tomar ciertas notas de manera como intuitiva, ¿no? Después me encontré con que por ahí vi que había un curso sobre ciberetnografía, me pareció súper interesante, y descubrí que había todo un mundo, ¿no? de investigaciones y de trabajo, de discusiones teóricas, metodológicas sobre el mundo de la ciberetnografía. Y claro, en todas ellas se plantea de que, claro, no es la ciberetnografía como una cosa de aislarte de los ámbitos territoriales específicos, del contacto directo con las personas. Y hay todo un debate ahí sobre eso, que es una investigación no off-live, sino on-live, que es articular todo el mundo virtual, digamos, con las personas físicas carne y hueso. Entonces, bueno, yo ahora he mostrado esto, pero de hecho yo converso mucho con amigos quichuas, muchos de ellos músicos. Hacer un video de estos les puede tardar 1 año, desde la concepción de la idea hasta subirlo al YouTube, etc. Entonces, ventajas y desventajas, las ventajas y desventajas que tiene la etnografía misma, ¿no? Todo el tema de la representación del otro y la autorrepresentación, los diálogos, la relación, esta cosa compleja de ser sujeto-objeto, etcétera, ¿no? Pero más bien lo que te puedo decir que es un mundo que no niega el contacto directo con las personas, pero sí es un mundo
fascinante que todavía muchos investigadores no nos arriesgamos a dar este paso, digamos, ¿no? Pero que es el mundo que habitan los propios actores, hablantes, ¿no? Ok, muchas gracias, Fernando, por la respuesta. No sé si existan otras preguntas para nuestros panelistas. Bueno, un poco parece que Karina se quedó sin conexión de internet. Sin embargo, está viendo la posibilidad de resolver las preguntas pendientes vía escrita. O Sí, si no hay no, pues problema. Lo puedo resolver por escrito. Gracias. Ya. Me fue el internet, disculpen. O si es que puedes de una vez realizar las respuestas, pues estaría bastante genial. Tal vez sin la cámara es más fácil, Karina. Sí, efectivamente. Y entonces la respondo ahorita, sin cámara mejor, para evitar el problema del internet. Sí, perfecto. Muchas gracias, Karina. Bueno, me quedé en la tercera pregunta que está hablando de la relación entre ciudades y la migración, ¿no? La movilidad. Entonces, en esta ruta que hablaba de Chiclayo, Jaén, Bahue, Massa, Chiriaco y Santa María de Nieva, es bastante común que haya crecido el mercado de la curación, ¿no? de la medicina vegetalista. Entonces, eso está súper en boga en realidad en Santa María de Nieva, ¿no? Y ahí sería súper interesante un estudio etnográfico mucho más profundo. Yo por eso digo que sería otra investigación interesantísima de cómo todo este mercado de la curación se está articulando, ¿no? Desde más lo que viene el chamanismo, entre comillas, aguajún, con lo que viene de afuera. Y la última pregunta sobre los acusados de brujería. En realidad hay una tesis muy interesante que de Simón Garra, que se llama Los brujos sentenciados, que aborda específicamente el caso de estudio de las familias aguajún que han sido expulsados de su comunidad y han formado todo un barrio, incluso ahora ya consolidado. Y bueno, lo recomendaría si el caso de ese interés que se lea esa tesis, que en realidad es bastante buena. Y bueno, creo que eso sería. Gracias. Gracias, Karina, por tus respuestas. No sé si es que existe alguna otra pregunta para nuestros panelistas. Sí, por favor, Víctor Hugo, tú tienes una pregunta, Sí, si es que nos es que ayudas. para Fernando, creo que bastante se ha trabajado sobre, ¿cómo se dice sobre territorios como espacios fijos, ¿no? Incluso algunos autores ven esos espacios fijos va a posibilitar, digamos, la vitalidad cultural, lingüística, ¿no? Si los pueblos ya no tienen territorio, entonces va a ser más complejo, más difícil, ¿no? Pero en este caso, no sé si podríamos hablar también de territorios digitales, donde, bueno, estés donde estés, digamos, puedes seguir, digamos, fortaleciendo tu lengua o otros aspectos de tu identidad. ¿Vendría bien decir esto de territorios digitales, Fernando? Correcto. Eso no significa que se habita de manera exclusiva. Esto, o sea, siempre estás anclado en una territorialidad. O sea, lo que Giddens, Castro Gómez hablan de esta desreterritorialización en el que se vive hoy en el mundo contemporáneo, ¿no? También Milton Santos dice, o sea, no te quedas en el aire, te territorializas y te reterritorializas. Y el habitar estos territorios virtuales, esta ciberespacialidad, no significa que rompen con sus comunidades de origen, ¿no? Hay otra tesis de la Amy Firestone, creo, que también habla sobre, en el caso del Perú, de cómo en muchos casos es el mantener las redes y la vinculación y la conexión con las comunidades de origen lo que posibilita que se mantenga en el tiempo la transmisión de la lengua a nivel intergeneracional. En el caso de Ecuador es súper interesante porque a diferencia de Bolivia, como Ecuador es tan chiquito y con todo el incremento en la infraestructura carretera, hay mucha movilidad, o sea, es muy difícil establecer los límites de
de lo urbano y lo rural, digamos, ¿no? Porque la gente va y viene permanentemente, o sea, Otavalo está 2 horas, Riobamba está 3 horas, ¿no? Entonces, la gente se mueve mucho entre las grandes ciudades y todavía sus comunidades. Pero efectivamente, sobre todo los jóvenes, habitan ahora estos ciberespacios y van construyendo una suerte de territorialidades virtuales articuladas a sus comunidades de origen, ¿no? Sí, ya comienzan a haber estudios y reflexiones sobre esto, Víctor Hugo. Y no quiero dejar pasar que te he puesto en el chat un link de un artículo de Tristan Platt, que sé que está relacionado con esto de los textos en castellano en comunidades del norte de Potosí. Si miras en el chat puedes descargarte ese artículo de Tristan Platt, que sé que estaba por escribir, o sea, estaba planeando un libro, pero no sé si salió o algún día saldrá, pero este es un artículo sobre el tema. Para todo el tema que dijiste del castellano escrito, ¿no? Que es la vinculación con el Estado, etc. Ah, sí, lo revisé. No sé si es ese, pero hay un artículo como de 15 páginas. Él habla sobre todo de cómo los indígenas no son como se los consideraba como alguien iletrado, digamos, ¿no? Siempre han estado pegados de algún modo a la escritura. Claro, desde hace 400 años ya había, digamos, esta actividad que se llama el recojo del tributo. Entonces sí habían escribanos, pero los escribanos eran de los pueblos, eran también después cuando aparece la escuela, el profesor de la escuela se pasa a ser el escribano, pero ahora no, son ellos mismos los que empiezan ya a escribir, ¿no? Entonces, y manejan sus archivos o sus actas bien resguardadas, ¿no? Entonces, y eso es lo que, al menos en el texto que leí de Tristan Platt, ve cómo ellos, digamos, son celosos con sus documentos escritos, ¿no? Porque ahí está, digamos, ¿cómo se puede decir? Documentos legales que pueden que les pueden permitir, digamos, el acceso al territorio, ¿no? Si es eso, bueno, entonces me lo voy a bajar, pero tengo un texto muy interesante de él. Gracias, gracias. Bien, muchas gracias. No sé si es que existe alguna otra pregunta para nuestros panelistas. Este es el momento para preguntar. Bien, pues creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Sin embargo, me gustaría pues agradecer a todos los presentes y también a los panelistas, no solo de esta mesa, sino de las mesas anteriores, por habernos ayudado a llevar a cabo este tipo de emprendimientos, ¿no? Este tipo de estudios que nos permiten tener un conocimiento mucho más profundo de nuestra América Latina. Ha sido un esfuerzo muy interesante y también aportes muy importantísimos sobre nuestra cultura y también sobre nuestro patrimonio y en definitiva pues todo lo que Latinoamérica representa. No sé si Víctor Hugo quisieras ayudarnos también con algunas palabras de reflexión. No, solo tal vez Fernando, y bueno, como tú decías, agradecer a todos, ¿no? A todos los que hemos organizado, porque este trabajo no ha sido pues así de una semana, ¿te acuerdas? Desde principios del año hemos tenido varias reuniones así los tres, y bueno, después ya con los de la IFEA. Bueno, diferentes pasos que hemos seguido, ha sido un trabajo muy sacrificado, pero también, como tú dices, muy provechoso para nosotros. Y bueno, siempre son momentos de aprendizaje, ¿no? A mí me queda solo agradecer a las personas como Fernando Garcés y a todos los invitados, a Karina, a Katia y a Luis. Bueno, nos hemos movido bastante y bueno, solo un abrazo desde aquí, desde la distancia, y bueno, y esto que no quede ahí, seguramente vamos a seguir en otros momentos encontrándonos, porque creo que así es la academia, son redes que armamos y redes que compartimos, nos volvemos a ver siempre. Y eso es lo bueno, creo, y lo lindo también. Gracias, gracias. Así es, de manera muy, muy especial agradecer al IFEA y a todo su equipo de trabajo por la oportunidad que nos han brindado. Como dice Víctor, pues esperemos que no sea la primera, segurísimos no será la última vez tampoco, y también a todos los presentes por su tiempo, por su paciencia también, y muchísimas gracias y un abrazo desde Ecuador. También desde gracias a ustedes. Víctor Hugo, en agosto estoy en Cocha, por si acaso.
Sí, no, yo estoy aquí en Bélgica. Pero no Cosa. creo que nos vean. Ok. Ya. Listo, listo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias a todos y que tengan una buena semana.